Estamos felices y ya estamos listos para iniciar este segundo momento. Cuando ustedes deseen, adelante. Sí, gracias. Le comentaba al padre Cristino que realmente estoy disfrutando mucho verles que están gozando no únicamente el tintico, sino la convivencia, el compartir presencial entre ustedes. Así que es una gran alegría verles tan unidos, tan hermanos, formando parte del mismo equipo y también con el mismo espíritu, como dice el Papa Francisco, en la misma barca. Pues un saludo a todos y vamos a continuar con esta segunda parte. Brevemente voy a hablar un poco del acompañamiento, brevemente, y para después dar pie a el compartir experiencias, preguntas, dudas. Vamos a hablar del acompañamiento desde muchos protagonistas en el acompañamiento de esta etapa de síntesis vocacional. Comenzamos con el obispo. La recomendación que la Iglesia siempre hace a todos nosotros obispos es que no, aquello que aparece en la primera carta de Timoteo, no te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplices de pecados ajenos. Hay que pedirle mucho a Dios que todo el acompañamiento que hacemos nosotros los obispos es precisamente que sea en los tiempos, los modos y el discernimiento adecuado, teniendo en cuenta la libertad de la persona, pero también la libertad y el derecho del pueblo de Dios de tener santos pastores del pueblo de Dios, santos, sanos y sabios pastores para el pueblo de Dios. El párroco o el sacerdote encargado de acompañar directamente al diácono transitorio en esta etapa de síntesis vocacional y que lo acompaña, y esta es una característica en la vida cotidiana, así como durante las etapas del propedéutico, discipular, configuradora, siempre estuvo acompañado por otros sacerdotes, el equipo formador, en la vida cotidiana, que esta etapa sea acompañada por otros sacerdotes, también en la vida cotidiana, ayudándole a nivel personal y también a un diálogo de la mejor comprensión de las tareas del ministerio sacerdotal, de la realidad sacerdotal de la propia diócesis. Y por lo tanto, el párroco o sacerdote encargado es un claro formador en esta etapa de síntesis vocacional. Esto es muy importante porque en la decisión de quién es el párroco acompañante se ve precisamente esta función de acompañamiento como primordial y no simplemente las necesidades que tenga el párroco a nivel pastoral o funcional o programático. Está, por supuesto, el rector que representa al equipo formador. Hay una continuación de acompañamiento porque sigue representando el momento oficial de del equipo formador. También aquí hay que tener en cuenta que este papel del equipo formador o de rector, cuando se trata de seminarios interdiocesanos, es prácticamente menor, mucho menor, porque ya es generalmente un delegado de la propia diócesis, en la propia diócesis, donde se realiza la síntesis vocacional y da un seguimiento más concreto. Pero siempre la referencia del equipo formador que lo conoció en la vida cotidiana, en el seminario, ayudará a un discernimiento, a una clarificación qué está pasando en la vida cotidiana de un diácono transitorio, preparándose para la ordenación presbiteral. Por supuesto, y esto es muy importante, el director espiritual.
se debe colocar un énfasis sobre el director espiritual, porque la dirección espiritual, el director espiritual, está tenido, se pide, se exige en la formación inicial, debe continuar durante toda la formación permanente. Esta es un gran reto que tenemos de conversión presbiteral. Ningún programa de formación permanente tiene valor desde lo más profundo de la integralidad de la persona si todos nosotros los sacerdotes no tenemos un verdadero director espiritual con una dirección espiritual sistemática. Entonces, en esta etapa de síntesis, que es ese puente entre formación inicial y permanente, es importante que se elija un director espiritual, se prevea que después de la ordenación presbiteral va a escoger, va a realizarse una dirección espiritual con un sacerdote de la propia diócesis. El director espiritual en esta etapa le ayudará a hacer síntesis de su proceso vocacional. Es interesante que en las radios nacionales, en las últimas, se ha tratado de evitar la ambigüedad de llamarle esto como etapa pastoral, sino dejar simplemente síntesis vocacional. Voy a decir esto. Ya a partir de los últimos años, la Congregación del Clero, para evitar ambigüedades, ha pedido a todas las radios nacionales ya no hablar de etapa discipular o estudios filosóficos, etapa configuradora o etapa teológica, o síntesis vocacional o etapa pastoral, porque hemos visto en los últimos años que esto a veces no ayuda en cambiar el paradigma, no únicamente mental, sino también actitudinal y existencial. Y es por esto que ahora se está pidiendo esto, hablar de la etapa de síntesis vocacional. Hacer síntesis del proceso vocacional, es decir, todo lo que hemos vivido desde el inicio de nuestra conciencia cristiana, tal vez por supuesto antes de la primera comunión, hasta este momento, tiene que ser, desde el punto de vista espiritual, leído, afirmado como el llamado de Dios a ser sacerdote en esta diócesis o ser sacerdote en esta congregación religiosa con este carisma. Es muy importante y para toda la vida. Si no se logra una síntesis consciente, libre, total, tendremos muchas crisis posteriores y muchas situaciones que ustedes muy bien conocen, migratorias, por decir esto, que no tienen mucho de misioneras, sino es una migración de un lugar a otro, tratando de encontrar una síntesis sacerdotal, vocacional, concreta, incardinada, encarnada. Es por esto que exigimos que no se realice ninguna ordenación sacerdotal si esta síntesis no se ha realizado, definido claramente en la persona. Porque no es simplemente la definición de un sacerdocio no encarnado, no incardinado, sino es un sacerdocio. A veces se realiza una relación existencial con el sacerdocio de Cristo a nivel de imágenes, de deseos, de ideales, de aspectos teológicos universales. La síntesis vocacional tiene que ver mucho con esta experiencia desde todas las dimensiones de la especificidad, donde, con qué carisma, con qué elemento particular Dios me quiere como sacerdote. Y por lo tanto, ayuda a esta etapa a conocernos, a aceptarnos,
a saber manejar gradualmente las nuevas realidades que vamos a tener que enfrentar en esa diócesis, en esa congregación o ese carisma. Y por lo tanto, hacer un discernimiento que todas las nuevas relaciones, todas las nuevas responsabilidades tienen que ser vistas desde esta incardinación. El diácono ya está incardinado y por lo tanto, antes de ser una determinación o una consagración definitiva, tenemos que llevar y acompañar a la persona a realmente amar su propia incardinación. Porque si no, esto nos va a traer consecuentes crisis que tales cambios puedan comportar, tanto a nivel personal como comunitario. Es decir, tipo de relaciones, tipo de responsabilidades, peticiones que le va a hacer la iglesia particular o la congregación, resultan crisis posteriores porque no se ha hecho una síntesis vocacional. Claro que esta síntesis se va, vamos a decir, puliendo, perfeccionando, inclusive amándose más con el paso del tiempo, pero necesitamos un básico existencial. Y como una preparación a esa recepción de las órdenes sagradas, recordamos como grande motivo para meditar aquella frase que recibimos nosotros del obispo cuando somos ordenados: recibe la ofrenda del pueblo santo. Recibimos la ofrenda del pueblo santo de Dios para presentarla a Dios. Y nuestra tarea es considerar lo que estamos realizando cada día en la Eucaristía, en los sacramentos, en la guía pastoral, en el acompañamiento pastoral. Imitar lo que conmemoramos y conformar nuestra vida con el misterio de la cruz de Cristo. Otro elemento muy importante es que el diácono, ya como parte de la diócesis, parte activa también en una congregación, hasta canónicamente de una congregación, tiene una convivencia cotidiana como clérigo con presbíteros, ya no como seminarista. Y las actuales experiencias compartidas le permiten crecer en el ser, en el quehacer pastoral. Crecimiento en el ser sacerdotes y crecimiento en su misión pastoral. Por supuesto que en esta etapa, a nivel formativo, de acompañamiento formativo y también de la dirección espiritual, es un buen momento para hablar con mucha claridad de los antitestimonios que se reciben y de la definición que antes de ser ordenados sacerdote estamos llamados a hacer delante de Dios, delante de nuestra conciencia, qué tipo de sacerdotes, qué tipo de apertura pastoral, de disponibilidad pastoral vamos a vivir. Y si somos capaces de vivir para siempre a partir de una vida de oración cotidiana, ¿sí?, de asumir los buenos testimonios que existen en toda diócesis de sacerdotes, para colaborar con esos grupos de sacerdotes y también imitar, ser acompañados por los buenos testimonios sacerdotales, alejarnos de aquello que no viene de Dios, que no viene de nuestro ser, identidad sacerdotal, tener esa cercanía fraterna y aceptar las oportunas ayudas que sean necesarias. Esto nos referimos al presbiterio. En la comunidad cristiana, el candidato se deja acompañar de los fieles laicos, aprende de ellos, los escucha, dialoga con ellos, trabaja de una manera mancomunada en las diversas tareas pastorales asignadas. El candidato desarrolla y valora de manera creciente el espíritu de comunión,
la interacción sinodal de todos y cada uno de los miembros de la Iglesia y también de la sociedad. Los laicos, con su oración, su experiencia de vida cristiana laical y las oportunas intervenciones, deben acompañarlo también en esta etapa final de la formación inicial. A algunos laicos se les va a pedir, como lo hacen en muchas diócesis, participar de los escrutinios que se hacen antes de la recepción, ya sea del diaconado o a veces hasta del presbiterado. Yo he visto en algunas diócesis que ya desde antes del diaconado, en la página Facebook de la diócesis, junto a la invitación que se hace para orar por los próximos futuros o posibles diáconos o futuros presbíteros, se deja abierta de manera confidencial, personal, a cualquier persona que tenga algo que comentar en relación a los candidatos. Los obispos tienen personas para esto, en muchos casos, pues ese rector del seminario o una persona asignada por la propia diócesis o el seminario. Pero hay una participación de la comunidad cristiana. También hay un elemento que hay que ir revisando sobre el proyecto de vida sacerdotal en relación a cómo se vive el lectorado y el apuntado hoy como diácono, para después ver cómo vamos a vivir como sacerdotes nuestro discipulado, nuestro elemento configurador, nuestro lectorado, apuntado y diaconado. Es importante hablar y a veces escribir vivencias concretas, concretísimas sobre el celibato sacerdotal vivido ya como clérigos en la realidad pastoral, sobre la pobreza, la obediencia y dejarnos confrontar con el Evangelio ante un formador y un padre espiritual. También hay que ser muy sinceros. Ya a esta etapa, encontrar padres espirituales y formadores que acompañen en estos proyectos de vida sacerdotal de manera muy concreta no es fácil, porque siempre cuando uno acompaña a generaciones más jóvenes, las generaciones jóvenes resultan confrontadoras al estilo de vida que nosotros adultos, sobre todo sacerdotes muy prestigiados por muchas razones en ciertas diócesis y congregaciones, cómo vivimos nuestra vida de pobreza, nuestra obediencia y nuestro celibato. También hablamos sobre las nuevas misiones, las actitudes ante nuevas misiones, nuevas encomiendas, y también nuevas personas con quienes compartimos la vida y la vocación. También en relación a la preparación, recepción y vivencia, tanto del diaconado como del presbiterado. Esto, por ejemplo, resulta un buen ejercicio porque generalmente en las etapas previas de la formación inicial se hacen proyectos de vida sacerdotal, proyectos vocacionales. Ahora, como ya se encuentra fuera del seminario, en la propia diócesis a tiempo pleno, en medio del presbiterio, en medio del pueblo de Dios, se da cuenta cómo con el padre espiritual debe revisar, especificar, acomodar el proyecto de vida vocacional o presbiteral. Es buen ejercicio porque se tiene que dar cuenta que cada vez que cambian las circunstancias externas, cambian las situaciones internas personales o ambas, o simplemente cambiamos de misiones o de tareas encomendadas, hay que hacer una nueva revisión del proyecto de vida sacerdotal para que no se quede en un proyecto etéreo, generalizado, que no tenga en cuenta las nuevas realidades que era imposible prever antes de vivirlas, antes de la nueva situación, las nuevas personas con las que nos encontramos, las nuevas tareas y también las nuevas presiones que podemos sentir desde dentro, desde fuera. Por lo tanto, este discernimiento vocacional
Si durante los años presentes se llevó a cabo un buen discernimiento, ahora se llevará a cabo de una manera serena, natural, porque resulta eso, una síntesis serena y natural de pasos previos. Cuando no se ha hecho un buen discernimiento, este es un buen momento, y por eso se pide, no como castigo, no como represión, sino teniendo en cuenta algunas dudas legítimas que puedan aparecer de ambas partes o de una parte, prolongar y profundizar en el discernimiento vocacional. Último, antes de la ordenación presbiteral. Por supuesto, el obispo, el superior general, la diócesis, la iglesia, lo dice el canon, puede impedir que diáconos transitorios lleguen al acceso del presbiterado. Son situaciones que deben ser las mínimas, pero custodiando a la verdad y custodiando al principio del bien de la persona, como también del bien del pueblo de Dios. El ser un diácono transitorio no da ningún derecho a ser ordenado presbítero. Es necesario también hacer un discernimiento al diácono sobre miras impuesta al futuro ministerio presbiteral. Yo recuerdo de un obispo que iba preguntando a los diáconos transitorios sobre su disponibilidad, también sus límites, a ir aceptando, y iba comenzando a mencionar y hablar el obispo o el director espiritual sobre tareas específicas de mi diócesis, inclusive la posibilidad de ser formador en un futuro próximo. Y hablar sobre estas realidades, para también ser muy sinceros sobre cuál es la expectativa, la mira del futuro ministerio que se tiene y también el que puede ofrecer y que necesita la diócesis. También se pide no subestimar la importancia de los escrutinios, también la participación de todo el pueblo de Dios en el discernimiento vocacional. Yo quiero terminar aquí para dar pie al diálogo, a las experiencias compartidas, a las preguntas. Gracias, doctor Carlos. Una primera pregunta que aparece también es un poco cómo ir trasladando o implementando esta cuarta etapa de la formación, la síntesis vocacional, de la etapa pastoral, en el conjunto de la Iglesia, porque si bien es cierto, nosotros los formadores ya de alguna forma lo hemos ido incorporando, pero a veces nos encontramos con ciertos obstáculos en el conjunto de la Iglesia, específicamente en nuestros cleros y específicamente también en nuestros obispos. En esta ansiedad que cubre tal vez pastoral, o esta ansiedad formativa, y que termina siendo un obstáculo para que esta etapa de síntesis tan valiosa, tan importante, pueda ser asimilada y bien vivida por el conjunto de la Iglesia, no solamente por los formadores que tienen el encargo directo de velar por ella. Entonces, específicamente, pensando en los obispos diocesanos que tienen el encargo de la ordenación, tanto cuando ocurre cierto apuro y en medio de esta etapa, cómo involucrarlos, cómo persuadirlos en la experiencia que usted tiene también desde la congregación del clero, con la mirada global, universal de la Iglesia, cómo se ha ido asumiendo esta dinámica, esta cuarta etapa de la formación. Muchas gracias por esta pregunta, Monseñor Christopher. De fondo hay que decir que los retos que nos presentan las ratios fundamentales es que
necesitamos, tanto para nosotros los obispos como para el presbiterio, que fuimos formados en otros momentos históricos de la Iglesia, en otros contextos, bajo otras realidades, con otra terminología también, y otras prioridades en la formación, comenzar a ser discípulos y comenzar a tratar de aprender una nueva realidad. ¿Por qué? Porque lo que presenta la Ratio Fundamentalis, una de esas realidades, esta etapa de síntesis vocacional, es precisamente una respuesta positiva a situaciones muy dolorosas que cada obispo conoce de la propia diócesis y que el presbiterio también conoce. De allí nacen las respuestas de esta etapa y otras características del nuevo paradigma. Nacen de realidades que todos nosotros conocemos y que hay que dar respuestas positivas, propositivas. Muchas de las realidades formativas del pasado que nosotros asumimos totalmente en la nueva Ratio Fundamentales, como las nacionales, los itinerarios vocacionales de hoy, asumen todo lo bueno y lo positivo del pasado, tanto el pasado lejano como el pasado reciente. Nada queda fuera, pero también se coloca dentro de una visión pedagógica, existencial, procesal, ¿sí? De procesos que exigen tiempo, acompañamiento y discernimiento. ¿Por qué? Porque el modelo anterior, que es muy bueno, no es suficiente para los retos que hoy se presentan a cualquier persona que quiera formarse y ser un buen sacerdote. Son insuficientes. Y no se culpabiliza a nadie, sino se asume una nueva realidad. Entonces, hay que presentarlo desde ahí. No porque la novedad de las Ratio Fundamentales venga a ser una respuesta mágica, casi automática, salvadora de todos los elementos tristes que tenemos actualmente, pero sí, sin lugar a dudas, es una respuesta positiva que baja ciertos niveles de no idoneidad, no discernimiento, no acompañamiento, que hacen sufrir a todos, comenzando con la persona, con el sacerdote, a su propia familia, tanto natural, es decir, de sangre, como la familia presbiteral, la propia diócesis, y por supuesto al pueblo de Dios. Entonces, con mucha paciencia, tenemos que dialogar, conversar, platicar, y será interesante, porque este es el gran reto que tenemos los formadores, que están apoyados por algunos obispos, algunos sacerdotes y por supuesto por la congregación del clero, es crear esta nueva cultura formativa y nueva cultura de pastoral vocacional dentro de la formación permanente. Esto como experiencia personal que he compartido mucho, sobre todo con todos ustedes, hermanos formadores de América Latina, uno descubre que los elementos que nos presenta la Ratio Fundamentales, como la Pastorale Vobis de 1992, son claves para renovar nuestros propios presbiterios. Y también decirlo, renovarnos a nosotros como obispos, porque renovándonos nosotros podemos visualizar, ver, entender las nuevas propuestas que se hacen, ¿sí? Pero es un trabajo
que hay que hacerlo con mucha paciencia, consistentemente y poco a poco. Yo veo con mucha alegría cómo cuando ya hay grupos de sacerdotes en cada diócesis interactuando en el presbiterio, interactuando con el obispo, interactuando en el propio seminario y en la pastoral vocacional, poco a poco se crea esta nueva cultura de acompañamiento y discernimiento. Pero hay que encontrar, porque los hay, cada equipo formador, encontrar a sacerdotes dentro del propio presbiterio, alrededor del obispo, con el mismo obispo, que ayuden a ver en positivo las propuestas nuevas, que ven mucho en la calidad de la vida y el ministerio sacerdotal, la calidad del proceso formativo, y no simplemente en tiempos breves, tiempos rápidos, resultados inmediatos, porque copiamos al final lo que públicamente nosotros criticamos de ciertos sistemas educativos, inclusive de cierta sociedad consumista, economista, y todos los que otros son expertos para hablar, todas esas realidades, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, las asimilamos dentro de nuestra vida y nuestros procesos de acompañamiento, discernimiento y sobre todo de decisión. Así que mucho ánimo, que estamos en ese camino. Don Jorge Carlos, en esa misma línea, tal vez ya en gran parte está respondida por usted esta pregunta que le hago a continuación, pero se habla de los intersticios, ¿no? El derecho establece entre el diaconado, el presbiterado, un intersticio mínimo, pero a la luz de su experiencia, porque uno va creciendo mucho desde la perspectiva de la experiencia de los distintos países y realidades. La situación del tiempo lineal versus la riqueza y la profundidad de la formación en esta cuarta etapa. ¿Cuál ve usted que es más o menos un tiempo adecuado? Porque es inevitable que tanto los muchachos como el clero, como los obispos respectivos, se hagan una perspectiva del tiempo, ¿no? Si pensemos en un año, pensemos en un año y medio, 2 años, según su experiencia, ¿no? Un poco recogiendo y valorando la experiencia de su mirada universal de esta realidad. Y en una experiencia global, un tiempo adecuado para una persona que ha llevado un buen discernimiento, no menos de 6 meses, no más de 1 año. ¿Sí? Y para un candidato que ha tenido una experiencia positiva, con sus límites, pero sincera, abierta, lo más lógico es que el mínimo de síntesis vocacional sería un diaconado de 6 meses. Y lo normal podría ser que también se pueda ampliar a 8, 10, 12 meses, 1 año de diaconado. ¿Sí? Hay algunas diócesis, por ejemplo, que es muy claro el obispo, que terminando la etapa configuradora a los 2, 3 meses, libremente, porque también es otro elemento. A veces hemos programado la diócesis por costumbres, y también los obispos también, a colocar fechas de ordenación como si fueran fiestas de graduación. No son fiestas de graduación, no son fiestas de graduación de cursos. Entonces, a veces sí, todavía seguimos con el esquema académico de escuelas o de universidades. Entonces, va a depender mucho, pero hay diócesis donde el obispo dice que con mucha claridad van a tener 1 año de diaconado, 10 meses de diaconado en general. Pero esto es un general, ¿sí? Pero ya cada candidato, de acuerdo a las realidades que presentan.
¿sí? No menos de 6 meses, y un año sería un buen tiempo tranquilo para realizar la síntesis vocacional. Muchas gracias por su respuesta, Jorge Carlos. Hay una pregunta más de orden práctico respecto a nuestra formación. Desde El Salvador nos hacen llegar una pregunta si es posible tener acceso online en los cursos de formación para formadores que imparte la Congregación para el Clero. ¿Está habilitada esa posibilidad o es solamente presencial, pensando en la nueva realidad que se nos presenta ante el mundo virtual? Bueno, estamos hablando de laicos, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Hay que diferenciar entre los cursos que podemos hacer a nivel virtual y los que se realizan a nivel presencial. Es muy evidente, por ejemplo, que ahora que yo estoy hablando a nivel virtual, somos claros, somos verdaderos, somos honestos, hay contenidos muy valiosos, ¿sí?, que se están dando y que cualquier persona puede escuchar. Pero también, si yo estuviera presencialmente ahí, podríamos también hablar de situaciones mucho más particulares, mucho más concretas. Entonces, esto para saber reconocer que los niveles de formación, de comunicación a nivel virtual, que son valiosísimos, porque nos permite una inmediatez más allá de los espacios físicos, también no sustituyen y no sustituirán jamás las reuniones presenciales que tengamos los sacerdotes, el obispo con los sacerdotes, inclusive los laicos muy comprometidos en la formación sacerdotal. ¿Sí? Entonces, allí entra el discernimiento, pero no podemos homologar todas nuestras reuniones como si fueran lo mismo. Y también esto ayuda mucho para ver esa realidad donde la Ratio Fundamentales prácticamente deja abierta toda la comunidad cristiana, con círculos concéntricos y hasta no cristianos o fuera de la comunidad, que es el mundo, de participar, de interactuar con la formación sacerdotal. Por eso el seminario del siglo XXI hoy no es un seminario cerrado, es totalmente abierto en ambas direcciones. Pero lo que sí queda muy claro en las Ratio Fundamentales, que son círculos concéntricos, que hay círculos cada vez más íntimos, donde se va cualificando, como si todos somos formadores, cuál es el grado y responsabilidad de yo como laico, yo como sacerdote, yo como religiosa, tengo en la formación de un sacerdote. O yo, hasta con medios de comunicación social, etcétera, tenemos en relación a la formación de un sacerdote. Porque al irse haciendo los círculos concéntricos más pequeños y más específicos, se hacen cada vez más mucho más delicados en la parte artesanal, ese aspecto personal, íntimo, profundo, donde nos acercamos a la conciencia de la persona, al proceso más íntimo de la persona, y allí se van tomando decisiones donde está, por supuesto, Dios y la persona, y un grupo cualificado, identificado claramente con el equipo formador, con el padre espiritual, donde se tocan ciertos temas. Entonces, no hay ninguna exclusión de ningún tipo, pero hay que tener mucho cuidado de analogar nuestras reuniones y analogar las modalidades de nuestras reuniones. Por esto, un rector, ustedes lo saben muy bien, vivimos de reunión en reunión. Porque
acogemos y compartimos realidades formativas en todas las reuniones existentes, para escuchar, pero también para clarificar, ¿sí? Y sabemos muy bien que de acuerdo a cada nivel y a cada agente colaborador hay un estilo de diálogo que corresponde a la subsidiariedad, Así que es un elemento también que a veces hay que comentarlo, inclusive con nuestros obispos, con el presbiterio, porque el papel del equipo formador y el equipo y el rector son los más diocesanos y los más eclesiales, oficios más eclesiales y diocesanos que se tengan. Con todo respeto, un párroco no tiene la misión y la obligación de interactuar con todos los niveles de la diócesis, ¿sí? Porque todos los formadores tenemos que estar muy atentos a que acojamos, pero también enseñemos la participación de todos y cada uno a colaborar en la pastoral vocacional, en la formación inicial y en la formación permanente de nosotros los presbíteros. Una última pregunta, don Jorge Carlos, como proyectando más bien la riqueza que tienen los agentes de formación, pensando específicamente en la comunidad pastoral que acoge al muchacho, al seminarista que ya está viviendo su cuarta etapa de formación, de síntesis vocacional. ¿Cuáles son, a su modo de ver, las características pastorales que debería tener la comunidad donde el seminarista realiza su síntesis pastoral? ¿Cuáles son las características pastorales que debería tener la comunidad que acoge al seminarista en su etapa de síntesis vocacional? Como ideal, antes que nada que tenga un buen párroco, un párroco válido. Nos referimos que es un pastor, el párroco, que ora para que acompañe al diácono a orar también todos los días, un pastor que convive con el diácono y con todos los demás agentes, un pastor que no únicamente habla del trabajo, sino del ser sacerdote, y por supuesto un acompañante que esté en una relación positiva con el propio obispo, el presbiterio y la propia comunidad. A partir de ahí, podemos hablar de la comunidad cristiana. De nuevo, estoy hablando de ideales, sea una comunidad que, de acuerdo a su realidad socioeconómica, tenga la diversidad de las tareas pastorales que un sacerdote está llamado a realizar. ¿Sí? También hay que comentar esto. Hoy las tareas pastorales de cualquier comunidad cristiana son tan extensas, tan amplias, que cualquier diácono y cualquier pastor no está simplemente para mantener estructuras y todo lo que se ha hecho, sino es urgentísimo el aspecto misionero. ¿Sí? Entonces, no es una comunidad que tenga todo, sino que también tenga elementos donde es necesario crecer. ¿Sí? Porque a veces se piensa en una comunidad perfecta, que ya está toda bien organizada, ejemplar y modélica, pero tal vez no sea misionero. Tal vez sea de un estilo de conservar modos y estructuras. Y esto no es lo que nos pide Dios y la Iglesia.
Entonces, un poquito como ciertas características. Estamos hablando de un ideal, de un ideal. Y claro que en el momento de las decisiones es allí donde entra mucho, un poco el diálogo, a veces la discusión y finalmente el discernimiento de varias personas, que incluye el equipo formador, con el obispo para tomar decisiones posibles. Muchísimas gracias, don Jorge Carlos. Ya en razón del tiempo vamos a ir concluyendo. No sé si aquí en la sala podemos darle un gran aplauso, ¿no es cierto? Se escuche. Muchas gracias, pero muchas gracias. 2 mañanas que nos ha dado entera, dedicadas a nosotros. Muchísimas gracias, don Jorge Carlos. Lo voy a aquí dejar con el padre Cristino para que pueda saludarlo también. Gracias. Gracias, monseñor, y saludos de monseñor Lazarus, aquí, y de todos los que rezamos y trabajamos con ustedes a favor de la formación sacerdotal. Le agradezco en nombre de la Junta Directiva de OSLAM y de los asambleístas que participamos juntos en este encuentro, en este precioso país que será seguramente conocido mañana de mejor manera. Gracias al padre José Apolinar que nos ha acogido y ha preparado este encuentro. Es realmente valioso. Se está creando un lindo ambiente entre nosotros, entre los que conformamos, que somos rectores de distintos seminarios, y le acompañamos desde aquí. En realidad queríamos haberlo tenido en forma presencial, pero usted mismo explicó que no pudo en esta ocasión y que seguiremos acompañándole en su misión tan especial en la Congregación para el Clero. Queremos agradecer de manera particular porque nos ha acompañado mucho en los últimos años. Desde que lo conocemos, siempre ha dado una mano, siempre estuvo al lado de OSLAM, al lado de los seminarios, acompañándolos, ayudando a los seminarios con sus ponencias, con sus palabras de aliento, sobre todo por la claridad también en sus intervenciones, también por los sueños que usted expresa con cada ponencia. Nos presenta el ideal de la formación. Usted sabe muy bien que ese ideal no siempre es fácil cumplirlo en nuestras casas de formación, en nuestros países, que no depende solamente de los rectores. Lamentamos en muchas ocasiones la salida de sacerdotes jóvenes que abandonan el ministerio y a veces recibimos el regaño de ciertos obispos diciendo que el seminario ha fallado, el seminario no hace bien su tarea. Y creo que usted mismo estará de acuerdo de que no siempre depende del tema del seminario. Por eso la propuesta muy concreta es la del inicio de la formación en los seminarios, una formación inicial que nos ha planteado ayer, y lo que es el día de hoy, la síntesis vocacional, que es una etapa a desarrollarse. En algunos países está, en mi país está iniciándose recién y hay mucha resistencia. Resistencia porque se desconoce al menos y hay que desarrollarlo, hay que acompañar a los jóvenes. Le agradezco mucho, señor, por su participación en esta asamblea. Bien. Yo quiero, gracias por tus palabras, porque la recibo con mucho afecto, porque son muy sinceras. También voy a comentarles, bueno, 3 cosas con toda sinceridad. La primera de ellas, pues, el dolor personal de no poder estar en esta ocasión a nivel presencial. ¿Sí? Es una realidad personal, humana, espiritual que comparto como hermanos sacerdotes. Segundo, que pueden contar conmigo hoy, mañana y siempre en OSLAM, porque OSLAM, muchas de las cosas
que soy como sacerdote, muchas cosas que puedo servir como obispo hoy, se lo debo a Oslam. Y entonces, siempre se es fiel a nuestras raíces, siempre se es fiel a nuestra propia familia. Entonces, cuenten conmigo hoy y para el futuro. Y esto, para ser muy concretos, yo sé que ustedes van a elegir una nueva directiva. Yo voy a ofrecer las Eucaristías de estos días, primero para agradecerle a Dios, a la directiva, Padre Cristino, que tú has dirigido y acompañado, con excelentes rectores, formadores, en un momento histórico del mundo, de la Iglesia, y único para Oslam, porque fue un trienio más virtual que presencial, y donde los programas que habíamos preparado tan gustosamente tuvieron que ser remodelados, cambiados, pospuestos, pero Oslam continuó, y continuó vivo, y continuó con mayor deseo de participación, de comunión, y a nivel presencial. Ustedes en Santo Domingo son un testimonio de que realmente, como dijo el Papa Francisco, de la crisis estamos saliendo más fortalecidos. Su presencia ahí, y también, y eso sé porque yo he estado allí donde han estado, y por eso mismo comprendo la gratitud a nuestros hermanos obispos, sacerdotes formadores de Santo Domingo, porque Santo Domingo nos hace sentir verdaderamente en nuestra casa, dando todas las facilidades para tener esta reunión presencial. Y decir, voy a rezar por ustedes, ofrecer la Eucaristía, y también de la próxima directiva de Oslam, cuenten conmigo 100%, a nivel personal, fraternal, de amistad. Muchas, pero muchas gracias. Que la Virgen de Guadalupe nos proteja a todos y nos siga entusiasmando para lo que tú dijiste, Ay Cristino, hacer que los sueños, que son los sueños de Dios, se vayan realizando poquito a poquito en los corazones de nuestros países y de nuestros seminarios. Un abrazo cariñoso y hasta pronto, hasta muy pronto, estamos en comunicación. Supongo que usted nos dará la bendición también al concluir este encuentro con usted. Sí. Vamos a terminar con una oración que aprendí desde niño, desde antes de hacer mi primera comunión, y que todos los días rezo, como muchos otros, rezamos a la Virgen todos los días, de diferentes maneras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas bendiciones a todos. Rezamos los unos por los otros. Muchas gracias. No sé, yo quiero hacer un pedido adicional. Usted nos puede facilitar el material de exposición que ha tenido. Ay, Cristino, hoy mismo les envío por escrito en Word todas las relaciones, tanto como las de hoy, completas. ¿Y aquí? Las envío hoy mismo. El Padre Francisco Palmeros puede ser el que recepciona su... Perfecto. Muy bien, Padre Francisco. Muy bien, Padre Paco. Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias. Y la bendición en su misión.